Grabando. Muy bien, ahora ya no nos podemos olvidar de ese traste y de las consideraciones al respecto de Roger. Y esto que acabo de decir no hace falta que lo edites. Bueno, nada, eso que estábamos diciendo. Bueno, sí, es que en realidad la conversación ya la iniciamos en el post que tú escribiste, ¿no? Claro, Sí. que para hacer un contexto del post, Sí. un poco lo que inicia la conversación en esa publicación comentaba que la astrología no predice, sino que es el astrólogo el que predice, en el sentido de, después vos en un comentario decías como, bueno, pero uno puede predecir que Marte va a entrar en Géminis, es ok, pero decir qué es lo que va a pasar cuando Marte entre a Géminis, a eso me refería con predicción, ¿no? Y después hacía como una salvedad, como distintos modos perceptivos, ¿no? Que me parece que en la astrología se reúnen, que tiene que ver con una percepción simbólica, ¿no? Donde tiene que ver con campos de información que hablaba, y una percepción más mecánica, que tiene que ver con justamente estas mecánicas de que Marte va a entrar en Piscis y tal, ¿no? Y que me parece, esto se pueden hacer como muchas analogías, como hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, racionalidad y metáfora, Virgo Piscis, digamos, ¿no? Y que me parece como que en la astrología esto se puede reunir, y después, bueno, en nuestras conversaciones hemos pasado por distintos momentos de la historia hablando de esto, ¿no? Y un poco el interés de la conversación tenía que ver con bueno, cómo se pueden, hay espacios de reunión, o sea, como pregunta, ¿no? Hay espacios de reunión entre las distintas astrologías, entre las distintas miradas de la astrología que hoy existen, qué astrología estamos creando los astrólogos. Bueno, también comentábamos, ¿no? Que la astrología ya está bastante bombardeada, como para encima además bombardearnos entre los astrólogos, y bueno, crear espacios de reunión, ¿no? Hombre, yo creo para empezar que será una circunstancia bastante paradójica, ¿no? Vivimos en un ámbito en el que todos los saberes se fragmentan. Vivimos en un ámbito en el que existe un campo generalizado, un proceso paulatino de desmovilización de los conocimientos monolíticos. Y yo creo que en ningún otro campo de conocimiento la gente habla, por ejemplo, de diferentes físicas, o por ejemplo de diferentes químicas, o por ejemplo de diferentes visiones para la medicina. Yo creo que existe una medicina, existe una física, existe una química, existe el orden de las matemáticas, y aunque haya muchísimas teorías diferentes que expliquen cuestiones distintas, yo creo que solamente en el ámbito de la astrología hablamos de diferentes astrologías. O sea, desde mi punto de vista, y tal como lo planteabas en el post, yo creo que deberíamos encontrar los astrólogos pues, un cierto consenso respecto de lo que pasa cuando Marte se encuentra en Piscis, ¿no? O sea, o cuando Marte se encuentra en Géminis, como es el caso, ¿no? Pues muy simple, o sea, cuando Marte está en Géminis significa esta disposición de Mercurio. Y en el momento en el que pase a Cáncer, pues pasará hasta la disposición de la Luna. Y la Luna tiene unas posiciones en el mapa y se relaciona con otros planetas de una manera que es muy concreta, ¿no? O sea, cuando un planeta se encuentra en un signo y pasa a otro signo, toma el relevo un regente. Entonces, todo lo que tiene que ver con la técnica tradicional y todo lo que tiene que ver con los símbolos, pues es algo que nos puede aportar muchísimo conocimiento. Pero por encima de todo tenemos una serie de valores denotados, o sea, una serie de principios que están establecidos sobre la tradición y que tienen sus raíces en los orígenes, cuando los antiguos determinaron qué tipo de técnicas o qué tipo de procesos se producen, o qué tipo de procesos se dan en el movimiento de los astros en sus respectivos ciclos, ¿de acuerdo? Y que todos esos procesos y esos cambios se mueven dentro de un marco denotado. O sea, son cosas que pasan en el cielo. O sea, te refieres a una cosmovisión, ¿te refieres a eso? Bueno, ¿A qué te refieres con esos valores de la tradición? Yo creo que sí, evidentemente existe una cosmovisión, existen muchos paradigmas diferentes
a lo largo de la historia. Son paradigmas que obedecen a una evolución y que obedecen a un cambio que está, por decirlo de alguna manera, compendiado en ese proceso evolutivo que experimentan todas las disciplinas, ¿no? Pero cuando hablas de los valores, que la astrología está sustentada como en valores de la tradición, ¿cuáles son esos valores? Los valores de la tradición es la utilidad a través de la cual las técnicas que se desarrollaron en un momento dado, a partir de una determinada cosmovisión, resultaron eficaces para dar una respuesta a las necesidades de las personas en el momento, ¿no? Claro, para mí ese valor sigue activo, porque para mí... A lo largo del tiempo, el hecho de que la astrología fuera capaz de salir al paso de las preocupaciones de la gente, pues generó un proceso de acumulación de conocimientos que no se centran tanto en el aspecto científico de la astrología, como en el aspecto práctico de la astrología, que devino de una serie de aplicaciones que son técnicas, que no son en sí mismas de cariz científico, sino que se demuestran eficaces como técnicas. Es lo que le estaba contando el otro día a una alumna, ¿no? O sea, la manera en que se preparaban los alimentos en la Roma de los Césares, ¿no? En donde había unos usos gastronómicos determinados, en un seno de una sociedad que le daba un valor a la alimentación, ¿no? Y sin embargo, pues allí pues cocinaban los platos de una manera determinada y generaron unas técnicas. Y si hoy en día preparamos unas anguilas al oporto, como las preparaba el cocinero de Tiberio, ¿no? Pues las anguilas siguen estando igual de buenas. ¿Por qué? Porque son unas técnicas desarrolladas en un momento que se resuelven eficaces a la hora de demostrar, o a la hora de mostrar una serie de usos, ¿no? Y en ese aspecto, la astrología pues generó una serie de técnicas que son eficaces para resolver según qué asuntos, según qué cuestiones y según qué problemas que siguen funcionando hoy como funcionaban antaño. Lo mismo que la esgrima, por ejemplo, que se desarrolló en el Japón medieval, pues sigue dando grandes espadachines, aunque provenga de un marco filosófico que sea del sintoísmo. O sea, ¿qué quiero decir? Que al margen de que exista un paradigma o una evolución de paradigmas, existen una serie de técnicas que siguen funcionando y que siempre funcionarán. Porque es una manera de operar a través de la interacción con elementos objetivos, como son el movimiento de los planetas, que siguen demostrando que esos ciclos, y la manera en que esos ciclos nos influyen, ¿vale? Pues siguen funcionando. O es que somos ciclos que va todo junto, ¿no? No solamente que nos influyen, o por lo menos esa es mi mirada. Pero algo quiero rescatar de lo que decías que me pareció muy genial, que, bueno, esta idea de las técnicas que han surgido en base a las necesidades del contexto de ese momento, ¿no? Y tomando un poco esta pelea que hay entre astrología moderna, astrología tradicional y tal, que me parece que desde esa mirada puede ser un espacio de reunión. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Me refiero a que la astrología, que se llama moderna, o astrología psicológica, también responde a determinadas necesidades de ese contexto. Entonces, querer recuperar una astrología tradicional negando la astrología moderna, me parece que hay un gap, hay un vacío en el medio, ¿no? Como hay una inteligencia que está funcionando dentro de la astrología tradicional y moderna que responde a esto, a las necesidades de la época, ¿no? Me parece fantástico. Es lo que te estaba comentando antes de empezar a grabar. Yo no soy refractario a los usos que pueda dar la astrología moderna de los símbolos antiguos. Siempre y cuando, lo mismo que cuando yo empecé a estudiar geometría, no se me ocurre olvidar los elementos de Euclides y tratar de descubrir, pues, a través del estudio del contexto de Euclides, dónde surgió pues, el libro de los elementos de Euclides. O sea, de la misma manera que no se me ocurriría estudiar geometría sin entender los elementos de Euclides, pues yo entiendo que practicar astrología moderna sin entender de dónde provienen los símbolos que utiliza, pues creo que no tiene precedentes en ningún otro ámbito del conocimiento. O
sea, estamos usando a Mercurio, estamos usando a Venus, estamos usando a Júpiter. Eso no son símbolos a la modernidad. Esos son símbolos que provienen de un paradigma completamente diferente. Estamos usando a dioses grecorromanos, estamos usando mitos de la antigüedad y nos resistimos a comprender cómo se articularon esos mitos, cómo se desarrollaron esas técnicas y sobre todo pretendemos que utilizando los signos y los símbolos de esa gente, haciendo lo que nosotros hacemos en la modernidad, va a tener sentido, estando completamente desconectados de esos orígenes. Yo creo que si quieres hacer astrología moderna, antes tienes que saber qué es la astrología antigua. Yo creo que en todos los ramos, en todos los rangos, en todos los campos de conocimiento, la gente va a los orígenes para comprender lo que ocurre ahora. No sé, yo estudié filosofía en la universidad, ¿no? Y yo leía a Heidegger, muy bien. Heidegger se hartó de hablar de Platón, se hartó de hablar de Demócrito, se hartó de hablar incluso de Homero o, por ejemplo, de los presocráticos continuamente. Es la base de esa filosofía que hoy nosotros entendemos como filosofía moderna, ¿no? Y lo mismo todos los grandes filósofos de la antigüedad. Nietzsche empezó estudiando los presocráticos. Sus obras más importantes, él era un filólogo, pues empezaron por comprender los orígenes de la filosofía. Y sin embargo, en el ámbito de la astrología, pues parece ser como que evocar lo que representó la astrología en su nacimiento, pues es como algo muy viejuno, ¿no? Como algo que huele a naftalina. Sí, me estoy acordando ahora inclusive en Ben Rudyard, digamos que es como el representante de alguna manera junto con Alan Leo de la astrología moderna. Hace una declaración en su libro, creo que es la astrología de la personalidad o algo así, que dice que la astrología de esa actualidad tenía que olvidarse por completo de la astrología del Ptolomeo. Y para mí eso es gravísimo. Es como, justamente me parece que hay algo que puede enriquecer mucho cuando uno empieza a ver las distintas miradas de un símbolo, ¿no? Desde las distintas culturas, cuando ves el recorrido que ha tenido, por ejemplo, Mercurio, cómo Mercurio fue percibido en Babilonia, en la astrología helenística, en el Renacimiento, y ahora hay un recorrido ahí que me parece que habla mucho de cómo en la humanidad fuimos percibiendo y teniendo un diálogo, una experiencia de ese tipo de fuerza universal, de alguna manera, ¿no? Y que puede amplificar mucho cómo vivimos esa fuerza universal o esa deidad o como se le quiera llamar, que es Mercurio, ¿no? Me parece que sí amplifica más y para mí, o sea, volver a dos tipos de mente, ¿no? O de percepción, que tiene que ver con reducir o cuando estabas hablando de la ciencia o de la astrología, digamos, a partir de la modernidad se separan las disciplinas, la ciencia no está más vinculada a la filosofía, empieza a haber una fragmentación tal que es así como después encaramos todas las disciplinas. La psicología nunca, desde mi punto de vista, la psicología nunca estuvo separada de la astrología en algún punto, ¿no? Como esta relación del ser humano y el cosmos, ¿no? Con la naturaleza. Después, como psicología es una disciplina moderna, no existía como tal, quizás con este nombre en la antigüedad, pero sí había determinados desarrollos. Hay algunos que inclusive que sientan los orígenes de la psicología moderna en Ficino, digamos que es Renacimiento, o de la astrología humanista en Ficino. Entonces que poder darnos cuenta desde dónde nos acercamos a la experiencia del símbolo es un ejercicio que me parece muy importante en el trabajo cuando estamos trabajando con un lenguaje simbólico, ¿no? Porque me parece que desde mi experiencia al menos como la función del símbolo tiene que ver con esta función poética que se ha perdido, ¿no? Además de la técnica, ¿no? Virgo Piscis de vuelta. Técnica es como el ritual, la artesanía, que en todo caso nos llevará a metáforas más refinadas.
cada cual irá encontrando su vía de acceso. Pero poder percibir cuando estamos reduciendo el símbolo, que es lo que yo percibo que sucede mucho ahora, ¿no? Como yo le llamo la astrología enlatada, ¿no? Que se enlata, se pone en una lata el símbolo. Entonces, esto es esto, Mercurio es esto. No importa si es un significado tradicional, si es un significado moderno, el tema es reducirlo, ¿no? No importa ya desde qué paradigma, ¿no? Pero me parece que es muy rico inclusive si alguien con muchísimo conocimiento de los tratamientos de los planetas en determinadas épocas y alguien con una profundidad en psicología profunda, los dos pueden nutrir a un símbolo desde distintos lados, ¿no? Y encontrar, no sé, nutrirlo, ¿no? Me parece que en ese sentido el símbolo es múltiple. Esto de los consensos, ¿no? Que hablaba. Sí, vamos, yo creo que el símbolo se nos ha ido a las manos, y no solamente dentro del ámbito de la astrología, sino en general. Y lo digo porque en un análisis que no se centra en la problemática de lo que estamos hablando, o sea, es un análisis que proviene pues, prácticamente en mis conversaciones de más tierna infancia, ¿no? O sea, con mi padre, por un ejemplo, mi padre era científico, o sea, mi padre era profesor catedrático de física. Entonces, una de las cosas que le planteé, o que se me planteaba, o que surgía continuamente en las discusiones que manteníamos, era si él verdaderamente estaba usando un lenguaje simbólico o no. Cuando me transmitía a mí lo que era la física, cuando trataba de darme una visión cosmológica, ¿no? O sea, realmente estás utilizando un lenguaje simbólico. Las matemáticas son un lenguaje simbólico. El triángulo es un lenguaje, es un símbolo. Y también lo es el cuadrado y también lo son las funciones polinómicas, una construcción, una articulación de símbolos dentro de un lenguaje, es el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Bueno, en el ámbito de las ciencias humanas, en el ámbito de las ciencias humanísticas, el símbolo, y en ese aspecto creo que es donde se opera la gran ruptura, se ha vivido un divorcio del símbolo. O sea, en realidad se habla del símbolo como metáfora y se habla del símbolo pues, a través de lo que es una secuencia alegórica muchas veces muy compleja. Y no nos damos cuenta de que en la antigüedad el símbolo cumplía una función como la del triángulo o la del cuadrado dentro del ámbito de la física moderna. O sea, en el sentido de que Mercurio, al margen de todas las historias que se cuentan alrededor de ese símbolo, es sobre todo la articulación de una praxis. La articulación de una praxis. Con lo cual, todo lo que representa el símbolo de Mercurio es el precipitado de un conjunto de experiencias. Y ese precipitado como conjunto de experiencias está articulado con una actividad que tiene una conexión con lo cotidiano y con la vida de las personas y con la manera en que el componente trascendental que puedan tener esos valores se hace concreto. Y es algo que estábamos hablando en el post. O sea, en el sentido de que no es que yo vaya hacia Dios, es que Dios viene hacia mí a través del símbolo, que es diferente. Con lo cual, mi experiencia de lo trascendental es lo que da lugar al símbolo. No es que yo tenga que ascender hasta las cumbres del conocimiento, porque yo procedo del conocimiento, yo procedo de ese ámbito. Un ámbito de luz a través del cual, paulatinamente, voy cobrando, a través de un proceso de materialización, pues una complexión que es concreta, que es física, y que es un proceso pues, que conlleva una elaboración que se articula con mi hacer cotidiano, con mi praxis del día a día. Entonces, eso es lo que configuraron las técnicas que empleaban los antiguos para leer los ciclos del cielo y aplicarlo a la praxis de todos los días. Eso es lo que ha perdido la astrología moderna. Claro. Pero es más, lo que ha perdido la astrología moderna, más allá de eso, es la actitud de vincular lo trascendente a la esfera del cotidiano.
a eso me refiero con percepción vertical, no como ir aún hacia arriba o ir hacia a Dios, ¿no? Sino como el vínculo, la relación con lo divino. A eso me refiero con esta cualidad de percepción simbólica o percepción metafórica de percibir la vida simbólicamente, reconociendo de que Mercurio tiene una función y se manifiesta en la forma, digamos, no es simplemente alegórico, ¿no? Entonces esa capacidad, ese tipo de percepción simbólica, que coincido con que se ha perdido, para mí es la gran capacidad que también, una posible función de la astrología hoy también, ¿no? Y que muchos lo llaman como la astrología, como la posibilidad de que ingresen los dioses de vuelta al mundo. La pregunta, Sole, es ¿cuándo baja Mercurio? O sea, realmente, ¿cuándo cristalizamos ese símbolo y lo articulamos? O sea, ¿cómo se articula ese símbolo? ¿Cuándo se crea la semiótica de la astrología? Cuando la semiótica de la astrología se constituye en un lenguaje. ¿En qué momento histórico ocurre eso? ¿Y cómo podemos reeditar continuamente el advenimiento de la revelación? El advenimiento de la revelación de que los ciclos planetarios tienen una importancia decisiva en el desarrollo de nuestras vidas. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando descubrimos, por ejemplo, determinadas técnicas que nos sirven para vincular lo que ese ciclo temporal afecta a nuestras vidas. O sea, ese momento histórico en el que descubrimos a través de la praxis que lo que ocurre en el cielo tiene ciertas repercusiones en la Tierra. Ajá. Entonces, la astrología moderna no se siente deudora de ese descubrimiento, se siente deudora de esos símbolos, tratándolos como si tratándolos como si fueran artificios literarios, que pueden estar vinculados que pueden estar vinculados al alma, y que pueden estar vinculados a lo que eso representa en cuanto poética del sentimiento o poética de la razón, pero no entendiendo que están manejando un ciclo que proviene de un contexto histórico, ¿no? Entonces yo no digo que la astrología no debe irrumpir en la modernidad, incluyendo todo el conjunto de saberes que en estos momentos pues han llegado a desarrollarse. No, yo no digo eso. Yo digo que evidentemente la astrología moderna debe recobrar el significado de los símbolos que utiliza. Y sobre todo ¿Cuál es el significado? Porque me da la sensación sobre todo hacerlo sin desprecio. O sea, en el sentido de que muchas veces cuando se habla de determinados conceptos que hemos heredado de la astrología helenística o de la astrología medieval, nos referimos con un enorme desprecio a lo que representaron las técnicas de ese momento, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, hablo con algunos astrólogos que dicen que los lotes no sirven, o cuando me enfrento en las discusiones a astrólogos tradicionales, supuestamente tradicionales, que consideran que el sistema de signos enteros, que fue el sistema que se utilizó hasta el siglo IX, es un sistema que no sirve. ¿Vale? ¿Y por qué sirve el sistema de dignidades y regencias? El sistema de dignidades y regencias está íntimamente vinculado al hecho de que se construían las natividades sobre el sistema de casas de signos enteros. ¿Por qué sirve lo que deriva del sistema de signos de casas enteros y no sirve, sin embargo, el propio sistema de signos de casas enteros? Porque si tú desarticulas esa estructura, se cae todo el sistema. Yo me pregunto, ¿y sirve para qué todas estas distintas técnicas? Porque yo percibo también la técnica y la artesanía como también. Supongo que hay distintos contextos donde una cosa sirve para una cosa y otra cosa para otra cosa. Entonces digo, ¿por qué sirve? Hay distintas técnicas que han tenido su labor y su investigación y que funcionan y que seguramente siguen funcionando, por más que uno u otro la desacredite y tal. Pero me pregunto, cuando dices que sirven, me pregunto, ¿para qué? Para responder a preguntas directas, para responder a preguntas concretas, para responder a las necesidades de la gente. O sea, ¿te refieres a astrología horaria entonces?
Me refiero a la astrología horaria y a todo el contexto, y a todo el contexto de la astrología judiciaria y no judiciaria. Que es que en realidad, vamos a ver, la astrología empezó siendo mundial, refiriéndose pues, a un marco cósmico dentro del cual pues, una realidad pues, debía ser expresada o explicada a través de ciclos que son el ciclo del Sol y la Luna, y para empezar con el ciclo del ciclo del Sol y la Luna y paulatinamente incluyendo más factores astrológicos, ¿no? O sea, yo hoy, por ejemplo, tenía una discusión en el grupo de Logos Astrológico y estábamos hablando de los planetas orientales y los planetas occidentales y de los ciclos zodiacales. Y entonces me preguntaba una de las alumnas, decía, pero esto es enormemente complejo. O sea, los ciclos celíacos de los planetas son en sí otra forma de astrología. Y entonces yo recordaba que en los primeros tiempos no se practicaba una astrología de los signos. Se practicaba una astrología de los ritmos de los planetas, a través de cómo se percibían en el cielo, a través de los ciclos celíacos. Con lo cual, la primera visión que tuvo el mundo de lo que realmente son los recursos de la astrología tradicional tienen que ver con la visión directa del movimiento de esos planetas en el cielo. Y es una astrología ya de por sí lo bastante rica como para que no tuviéramos que introducir ningún otro factor más, y eso seguiría teniendo significado, eso seguiría teniendo poder tanto de comprensión de la realidad cósmica como de la aplicación de esa realidad cósmica a la vida de los hombres. Porque el ciclo del Sol a lo largo del año explica el ritmo de las estaciones, el ciclo de la Luna, los ritmos mensuales. La manera en que se articula el ciclo de la Luna y la manera en que se articula el ciclo del Sol explica muchos fenómenos que nos afectan cotidianamente, el ritmo circadiano, una serie de valores que están involucrados en nuestra propia fisiología y que evidentemente la técnica de los astrólogos que contemplaban el cielo bajo desnudo, aplicada a esos ciclos que tienen que ver con nuestra fisiología y con la manera en que nosotros vivimos la noche y el día, simplemente, ¿no? El sucederse de las semanas, de los meses o de los años, o de ciclos que trascienden el ciclo de los años, ¿no? O sea, es de por sí una herramienta extraordinariamente útil para explicar cosas que nos conciernen muy directamente, que no son cosas elevadas. No son cosas elevadas en el sentido de desvinculadas de nuestros ritmos cotidianos. Tienen que ver con nuestra fisiología, porque el origen de la astrología no es especulativo, el origen de la astrología es práctico. Dices tú, estamos hablando de astrología religiosa, una astrología metafísica. No, estamos hablando de una astrología que tiene que ver con los ciclos menstruales. Estamos hablando de una astrología que tiene que ver con los ritmos de migración de los grandes rebaños del vivo. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la astrología paleolítica, que es una astrología que está centrada en los usos de lo concreto. Todo eso es bagaje que luego, a través de un proceso de enorme sofisticación, llega hasta la construcción del gran sistema que es la astrología helenística en un momento dado. Y en la astrología helenística todo eso cristaliza a través de una serie de técnicas que están aplicadas, pues claro, se puede hablar de astrología horaria y se puede hablar de astrología lectiva, se puede hablar de natividades y se puede hablar de astrología mundial, se puede hablar de todo eso que está asentado sobre esa astrología de lo práctico, esa astrología que resuelve las cuestiones de lo diario. A través de la técnica. A través de una praxis que genera una episteme y una episteme que genera una tecné. Y la tecné aplicada a la praxis genera episteme. Y esta episteme enriquece la tecné. Y la tecné se invirta dentro de la praxis. Bueno, pero qué esencial lo que dices, ¿no? Porque qué es conocimiento y cómo accedemos al conocimiento me parece que es algo fundamental a reflexionar cuando practicamos astrología, sobre todo en esta dicotomía entre la tradición que tiene toda esta cosmovisión mucho más asentada, la pérdida de la cosmovisión y de metafísica en la cultura moderna, no solamente la astrología, y que se
psicologiza, no sé cómo es la palabra, de que se vuelve todo muy psicológico, Sí, el cosmos psicológico que le dicen, ¿no? Psicologista, ¿no? Psicologismo, sí. Bueno, Sí, se ponele. denomina de esa manera. Entonces, de alguna manera, que ahora pareciera haber algún renacimiento con bases más cosmológicas, y que estuvimos, bueno, hablando Sí. de Laszlo, bueno, tal. Bueno, uy, no sé qué venía esto. El tema del conocimiento. Entonces, reflexionar desde dónde nos acercamos a conocer una carta natal, un símbolo, la astrología como lenguaje, me parece esencial, sobre todo en este cambios que estamos o cuestionando determinadas maneras de cómo conocemos, ¿no? Desde qué paradigma, inclusive desde qué paradigma observamos los paradigmas anteriores, ¿no? Porque hoy por hoy podemos leer sobre tradición muchísimo, pero lo estamos leyendo desde nuestro paradigma actual, ¿no? Entonces me parece que es una... Y desde ahí, qué técnicas utilizamos y cómo utilizamos las técnicas van a estar basados en esa epistemología, ¿no? Como me parece que es una reflexión fundamental, qué es conocimiento y cómo conocimiento, cómo conocemos, un poco yendo hacia atrás en la conversación que yo me refería como la percepción simbólica, como de alguna manera para mí la astrología, hoy por hoy, también es una posibilidad de recuperar un tipo de conocimiento que está basado en lo que hoy por hoy podríamos llamar el imaginar, la imaginación, pero no como fantasía, sino como la capacidad de percibir que el universo está vivo y todo tiene significado y todo está hablando y todo está vivo, ¿no? Eso desde un, y que no solamente es racional. Eso desde un campo metafórico, entendiendo la metáfora como un lenguaje de aire, por llamarlo así, empleando nuestra terminología, como un lenguaje que se desprende de las cosas, en donde los significantes ya no guardan relación con los significados, sino que se convierte en una supraestructura que se mueve flotante por encima de los significados, en el que las palabras, por ejemplo, se sobreponen sobre las cosas y ya el lenguaje se nos emancipa, como en la posmodernidad. Ahora, por ejemplo, se considera pues que es el mero hecho de hablar, es el mero hecho de estar yo explicando lo que estoy explicando, que está construyendo la realidad de las cosas. Creo que se ha perdido una conexión, que es muy importante y que está inmanente en la dinámica del símbolo, entendido en lo que yo considero que es su dinámica más pregnante. O sea, pregnante en el sentido de impregnante. O sea, yo creo que vivimos una realidad simbólica como si los símbolos pues fueran literatura, cuando lo que son los símbolos en realidad es, a través del lenguaje, la manera en que construimos una operativa sobre las cosas, directamente. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Pues yo primero actúo y luego explico lo que hago. Primero actúo y explico lo que hago. O sea, primero soy un ser emocional y luego soy un ser intelectual, porque yo construyo el campo simbólico en el que me muevo a través de la praxis. Pero no entiendo, o sea, ¿estás separando emoción de acción, de explicación? No la estoy separando. Explico no que yo desarrollé un lenguaje cuando no me valió simplemente tener una interacción con mi madre o en el ámbito de mi familia sin necesidad de proferir una palabra. Yo empecé a usar el lenguaje porque necesitaba el lenguaje para operar sobre la realidad. Lo primero es la operación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando del símbolo Mercurio, estamos hablando del símbolo Venus, comprendemos lo que eso significa a través de la palabra, una palabra heredada, que por lo visto para la astrología tradicional es heredada no sé de dónde, porque no persigue encontrar realmente qué semilla hay, o sea, de dónde procede ese árbol, porque no considera la astrología tradicional para nada. O sea, no considera que haya ninguna necesidad de comprender los orígenes de ese símbolo. O sea, en el sentido de dónde surgió, cómo se convirtió eso en un símbolo astrológico, por qué, cuándo ocurrió, en función de qué. Bueno, dejando aparte eso, la manera en que yo creo que tienen que acceder, la manera en que tendría que acceder la gente a comprender lo que significa Mercurio, a comprender lo que significa Venus, es a través de la necesidad de explicar lo que representa el placer o lo que representa la razón.
porque es a través de la razón discursiva que nosotros llegamos a entender lo que realmente es Mercurio. Es mi necesidad de emplear un lenguaje para comunicarme contigo, lo que le da significado y lo que le da sentido a Mercurio. Lo mismo que el hecho de que yo necesite tener la capacidad de gustar las cosas y la capacidad de elegir y de desarrollar mi capacidad de juicio es lo que le da sentido a Venus. Eso no tiene que ver con los dioses que están en el Olimpo, eso tiene que ver con aquello que a mí me vincula a ti, con aquello que a mí me vincula con las cosas directamente, porque esos símbolos surgieron de eso, de la necesidad de operar en el medio y de la necesidad de comprender lo que está ocurriendo. Tú dices, la astrología, tú me preguntas, ¿los astrólogos predicen la astrología? No, la astrología predice, desde luego que predice. Si la astrología no predijera, los astrólogos no la utilizarían. ¿Para qué? ¿Qué conexión tendría con la realidad? Porque la ciencia también predice. Si la ciencia no predijera, no serviría para articular ninguna praxis, no generaría una tecnología. O sea, evidentemente que cuando yo opero con mi móvil, el móvil responde de una manera determinada, porque a través de nuestra capacidad de comprender la realidad hemos articulado una serie de técnicas y hemos comprendido ciertas secuencias, ciertas leyes, ciertos principios del universo que yo puedo articular a través de esa tecnología y que dan unos resultados. En el ámbito de la astrología, pues parece que eso no es necesario. Nos movemos dentro del ámbito del símbolo, nos movemos dentro del ámbito de la mitología y a través de la suposición de que verdaderamente hay un vínculo entre esos símbolos y el fuero interno del alma de cada cual, eso pues mágicamente nos articulará un sentido. Entonces yo creo que ahí hay una pérdida que es muy dramática de lo que es verdaderamente la dimensión de lo operativo. Entonces, una de las cosas que hacemos en Logos Astrológico es centrarnos mucho en el análisis de cartas horarias. El análisis de cartas horarias responde a preguntas directas, responde a preguntas concretas. Si la astrología no sirve para responder una pregunta concreta, ¿para qué queremos astrología? ¿O estamos intentando construir una nueva religión del libro? En el que te dan la Biblia para que la leas, lees un conjunto de símbolos desconectados totalmente de la experiencia de cada uno, tienes que aceptarlos sin ningún tipo de vivencia que te vincule a ellos, a través de lo que representa la interacción entre las personas en el marco de una sociedad o a través de la necesidad que tienes de articular ciertas pautas de comportamiento y ciertas conductas. ¿Es eso lo que queremos de la astrología, que se convierta en una nueva religión? Eso es precisamente lo que hace que los científicos nos miren con enorme desconfianza, totalmente justificada. A través de eso está perfectamente justificado, de acuerdo, que se nos considere siervos de un pensamiento mágico totalmente desvinculado de la realidad concreta. Y el hecho de la astrología tradicional es que a través de la astrología tradicional puedes dar pruebas empíricas de lo que estás diciendo. Mientras que a través de la astrología psicológica, como nos movemos dentro del ámbito de los símbolos, en el que bueno, a ver, depende. O sea, Mercurio quiere decir la razón, pero bueno, si se encuentra en Piscis, pues puede significar muchas cosas, porque, no sé, pues, primero, que esté en Piscis no es ni bueno ni malo. O sea, eso depende de cómo tú te lo tomes. ¿Vale? Y depende de cómo lo enfrentes y depende de cómo lo confrontes. Eso, ahí seguís con la teatralización de la psicología, o ahí ya estás hablando tú. No, ahí de Mercurio. Ahí de lo que estoy hablando es de que cuando yo estoy colocando un símbolo y estoy articulando en el léxico de lo mitológico, viendo que detrás de lo mitológico hay un inmenso caudal de ángulos de abordaje, cuando yo me estoy enfrentando ante un símbolo en una situación, una circunstancia concreta, pues bueno, es que depende mucho de cómo se lo tome la persona. Claro, a mí, o sea, escuchándote, me surge esto. En principio veo como un poco lo que venía nombrando, como esta tensión entre la racionalidad y la percepción simbólica, ¿no?
hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, por nombrarlo, ¿no? La racionalización y la percepción o la experiencia artística, ¿no? Y lo digo de experiencia a propósito, ¿no? Porque no es un algo que está por ahí, sino que es algo vivencial, ¿no? Entonces, y percibo mucho que se critica muchas veces la modernidad o la astrología moderna, pero la manera en que la mente opera es moderna. Por ejemplo, si la astrología no me sirve para responder mis preguntas cotidianas, ¿para qué sirve la astrología? ¿No eso es un diseño y una manera de operar totalmente moderna? Si algo que es de un símbolo y que ha estado ligado a lo divino por tanto tiempo, si no me sirve para resolver mis temas cotidianos, mis temas humanos cotidianos, ¿para qué sirve? Sí creo que el símbolo ancla lo cotidiano. Déjame terminar. Sí creo que el símbolo opera en lo cotidiano todo el tiempo, opera en cómo sentimos, opera en cómo pensamos, opera en lo que opinamos del mundo, opera en cómo nos vinculamos, opera en todo el símbolo, ¿no? Pero desde una mirada y desde la imagen, ¿no? O sea, el mundo imaginal se lo interpreta, se lo ha nombrado como el mundo entre la materia y el espíritu, ¿no? Entonces, tiene su función. Pero sí me pregunto, entonces, ¿para qué astrología hoy? Desde mi vivencia de la astrología y de cómo trabajo yo con personas en la astrología y cómo la enseño también, para mí tiene mucho la función hoy por hoy de despertar esta percepción simbólica perdida. Y acá traigo un libro que estuve como leyendo hace poco, que en este libro, no me sé el autor, no importa, que él va hablando de cómo a través de las culturas del tiempo se ha ido balanceando desde la idea de hemisferio izquierdo, derecho, que sería como una percepción racional, ¿no? Una hiperracionalización o una racionalización y una simbolización, y un poco trayendo los inicios que nombrabas, si bien ahí distintos autores e investigadores por ahí difieren, pero llevado a la época babilónica, donde era más directo y viendo cómo esos símbolos operaban de manera muy práctica y directa en la cotidianidad, y que es una época en donde estaba todavía más ligado a la adivinación, la astrología. Después viene un momento más hacia la época clásica de la astrología helenística, donde sucede una racionalización justamente de la astrología. Y, digamos, la razón no es lo mismo que racionalización, ¿no? La razón, en términos también más clásicos, tenía que ver con estar al servicio de lo que podríamos nombrar como misterioso, ¿no? Después en el Renacimiento hay un resurgimiento quizás de la percepción más simbólica, y por eso me gusta tanto Ficino, que él es un representante de ese movimiento muy fuerte. Y después, hacia la iluminación, revolución industrial, hay una hiperracionalización de vuelta, y bueno, ahora estamos aquí. Y me parece que mi propuesta lo que me interesa atrás de la astrología es que me parece que puede ser un punto de encuentro justamente por lo integral que es, en el sentido que dentro de la astrología, o por lo menos como la percibo, integra la filosofía, integra la psicología, integra todo eso que se ha fragmentado, ¿no? Después a esa herramienta, que podemos llamar carta natal, la puedes utilizar para distintas cosas. Ahora personas se dedicarán a astrología horaria y responder preguntas precisas, concretas. La astrología ligada a la medicina, que siempre estuvo conectado, pero después se fragmentó. Otras personas lo usarán para responder otras necesidades de acuerdo a la persona y de acuerdo a la época también, ¿no? Pero me parece que esta mirada de si la astrología no me sirve para responder mis asuntos prácticos, y a mí me angustió un poquito escucharte. Bueno, entonces la visión que apela a esos orígenes es una visión racionalista.
que estoy operando desde mi hemisferio izquierdo cuando estoy hablando de que la astrología tiene que tener una aplicación práctica. Yo creo en el balance, no creo que una cosa o es la No, otra. es que vamos a ver, tú dices hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, es que estás hablando de una cosa y de otra. Si hay una diferenciación. O sea, tú, por ejemplo, me estás diciendo, y lo entiendo perfectamente, que a ti te angustia bastante que la astrología tenga que estar operando en el ámbito de lo concreto. No me refería a eso, sino que la que nombrabas, que ¿para qué sirve la astrología si no me servía a mí para responder esas necesidades? Digamos, sí creo que tiene una operación práctica. Voy a volver a repetir lo que digo, que el símbolo opera prácticamente y tiene una función práctica. A lo mejor soy yo que no he sabido transmitir. Pero que desde esto sirve en tanto me sirve a mí, digamos, ¿no? Como esto de tomar y apropiármelo, a eso es lo que... Yo, lo mismo que cualquier otro ser vivo, desarrolló un lenguaje y la necesidad de expresarse racionalmente a partir de unas necesidades de comunicación que están vinculados al hecho de que estoy integrado dentro de un sistema más amplio en el cual tengo que operar y tengo que actuar, ¿vale? Entonces, precisamente lo que estoy diciendo es que en el marco de esa diferenciación entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho no es válida. O sea, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, hemos separado el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo cuando de alguna manera hemos tenido que diferenciar entre lo blanco y lo negro, lo izquierdo y lo derecho. Eso en el ámbito del inconsciente no se da. En el ámbito del inconsciente no hay una separación entre yo y un tú, somos un nos. O sea, ¿qué ocurre? En el ámbito de la astrología y en el nacimiento de la astrología, lo mismo que en el nacimiento de cualquier cosa que esté viva, hay un nodo, o un principio, un punto de Big Bang, un punto de expansión, en el que no existe ni lo blanco ni lo negro, ni lo azul ni lo morado, sino existe un ámbito en el cual es necesario responder a unas determinadas necesidades. Claro. Y en esas necesidades es donde expandimos un campo de conocimiento que si no vigilamos se nos puede ir disipando hasta que llegue a perder completamente el contacto con la realidad. Y eso es lo que ha ocurrido con la astrología y sigue ocurriendo en gran medida. Que hemos olvidado el Big Bang de la astrología. O sea, el momento en que la astrología surge. Pero no en el ámbito de la astrología helenística. En el ámbito de la astrología helenística, la astrología estaba muy desarrollada. O sea, en el ámbito en el que confrontamos con los ciclos directamente, porque sentimos la necesidad de darle un significado a nuestras vidas a nivel de lo diario. Bueno, pero acá dices algo clave que tiene que ver con el significado, ¿no? Porque ¿cómo le damos hoy significado a un símbolo en el 2019? No es lo mismo como damos significado a Babilonia. Cuando estabas hablando de campos de información, cuando estabas hablando del tema de campos de información, ahí verdaderamente creo que tocamos un punto muy importante. Un campo en sí no tiene significado. Vamos, no tiene un significante, mejor dicho. Todo es significado porque la posibilidad de ese campo de generar diversas posibilidades es infinita. Ahora bien, desde el momento en el que un determinado elemento colapsa en ese campo, eso adquiere una realidad, se convierte en un hecho. Y ante ese hecho, si ese hecho a mí me concierne, el compromiso que tengo para seguir sobreviviendo, si eso me concierne en una medida en que compromete mi vida, es articularlo con otros hechos que también ocurran dentro de ese campo. Y ya el campo es inaccesible. O sea, en el sentido de que es la diferenciación kantiana entre la cosa en sí y el fenómeno, entre el número y el fenómeno. Yo me enfrento a una serie de fenómenos. Esos fenómenos me velan la realidad de lo que son las cosas en sí mismas. Ese campo de información, ese campo de virtualidad, ese campo de posibilidades, es un campo de posibilidades inaccesible si no es a través del fenómeno. A través de confrontar la experiencia de las cosas concretas, ¿no? Entonces, la astrología no se formó porque llegaron los dioses y nos transmitieron una serie de conocimientos como un conocimiento revelado. O sea, surgió de la necesidad de las personas de comprender de dónde procedía. Y sobre todo de un factor muy importante, es el hecho de que eso viene de un campo que es trascendente, nos trasciende.
esa necesidad nos trasciende y fluye a través de nosotros. Y nosotros articulamos ese lenguaje porque el medio nos interpela y nos obliga a darle un significado a lo que percibimos. Eso es la imaginación activa. La imaginación activa, yo recibo una serie de estímulos y esos estímulos me comprometen a actuar, me obligan a determinarme. En ese sentido es porque la astrología tradicional es determinista. Porque yo recibo un input, necesito dar un output. Y eso me determina. Ahora bien, se produce una sincronía entre lo que yo opero y lo que implica la recepción de ese estímulo. Y eso se proyecta a través de unas regularidades que observamos en el cosmos, pues en el movimiento de la Luna primero, que es el movimiento más evidente y que más fácilmente podemos controlar, el del Sol y lo que representan los ciclos anuales, y en general a través de la aplicación de lo que observamos en nuestro medio, articulado con ciclos temporales que dan un significado a lo que hacemos cotidianamente. ¿Y desde dónde damos un significado? Porque das este movimiento, ¿no? Input-output, ¿no? Entonces, entre el input y el output, entre el impulso, entre lo que recibo, la información que recibo y esa respuesta que doy, ¿qué pasa ahí en ese espacio, ¿no? ¿Desde dónde significo ese impulso para dar la respuesta que tengo? Entonces, para mí, ahí opera también mucho el símbolo. La luna, eso es la luna, no es un símbolo, es la luna. O sea, es el campo operativo de la vida. Pues, ¿en qué sentido? O sea, yo recibo un input, ¿de acuerdo? Ese input moviliza o estimula un elemento que está implícito. Ese campo al que nos referíamos, un campo es un potencial, ¿no? Entonces, ese input genera una respuesta que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la memoria. Tiene que ver con lo que yo tengo incardinado, con ese conjunto de modulaciones, como lo que expresa Erwin Laszlo cuando habla del campo Akasha, estimula Akasha, ¿de acuerdo? Estimula un campo en el cual hay una serie de surcos que responden de manera automática a una serie de estímulos. Entonces la respuesta a una serie de estímulos es un fenómeno que se proyecta en la realidad y que se superpone a la realidad y que le da significado a lo que estamos percibiendo. De una manera regular, porque nosotros tenemos precisamente que darle un significado regular a las cosas para comprenderlas. Entonces, evidentemente que esa realidad es una respuesta al estímulo que recibe ese campo de información. Pero, y es evidente, o sea, desde ese punto de vista podríamos decir que la regularidad es algo que yo proyecto a partir de lo que el medio como Pero medio... entonces solamente se podría predecir, desde la astrología que predice, siempre y cuando el individuo esté operando dentro de lo lunar en el sentido de que dé respuestas automáticas, ¿no? Si un individuo, por ejemplo, hace un trabajo terapéutico, vamos a meternos en el campo moderno, hace un trabajo terapéutico con la sombra, con su memoria, ¿y puede empezar a dar otro tipo de respuestas? No. Siempre va a responder automáticamente desde ahí, no puede haber respuestas creativas respecto a los impulsos que... A ver, automáticamente ahí nos enfrentamos con uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas de la filosofía del vitalismo. A ver, porque lo que estás diciendo es más o menos el hombre es una máquina, no puede dar una respuesta diferente. No. Vamos a ver, la diferencia entre ente natural y ente artificial es una diferencia que está en el origen mismo de la astrología helenística. Ok, o sea, la diferencia que hay entre un ente natural y un ente artificial es que el ente natural tiene en sí mismo la capacidad de operar, ¿de acuerdo? De responder según su propia idiosincrasia, según su propia constitución, a un determinado estímulo. Vamos a ver, lo que diferencia claramente a una máquina de un ser vivo es que cuando tú estimulas a ese ser vivo adquiere más. Mientras que cuando tú estimulas a la máquina responde menos. Tú te compras un móvil hoy y dentro de 3 meses es 3 meses más viejo. Tú siembras una semilla y al cabo de 3 meses ya empiezas a tener una planta. O sea, en sí mismo hay un proceso dinámico
hay un proceso dinámico orgánico que identifica y separa lo que es el ente natural de lo que es un ente artificial. El ente artificial, desde el momento en que lo ensamblas, se descompone. Mientras que el ente natural, desde el momento en que lo ensamblas, se compone. Se compone. Tú, por ejemplo, unes un espermatozoide y un óvulo y a partir de ese momento eso es un Big Bang. La vida crece. Mientras que cuando tú articulas ese móvil, a partir del momento en el que lo articulaste, el momento en el que ese móvil es mejor, es en el instante en que lo fabricaste. A partir de ese momento solamente va a haber decadencia. Porque todas las piezas se van a ir disgregando. El paso del tiempo lo va a ir destruyendo. Sin embargo, un ente vivo no. Un ente vivo va a ir adquiriendo complejidad y se va a ir desarrollando desde ese núcleo. Y ese proceso lo va a realizar de una manera espontánea. Porque en sí mismo tiene el principio del cambio. Eso está en el origen de la astrología helenística. ¿Y cuál es la relación con el tema de la predicción y la respuesta automática? O Bien, porque me interesa, porque me parece que ahí está como hay algo de clave. Automático, ¿qué significa? Automático significa que tiene en sí misma la capacidad de cambiar. Cuando yo estoy hablando de sol... Ok, pero cuando yo te pregunto, vale, bien. como para no irnos como a la etimología de la palabra, sino como algo práctico. Si es que es una reflexión muy directa. O sea, en el sentido automático significa que tiene en sí mismo un procedimiento, que luego nosotros, a través de una visión mecanicista, hayamos llegado a entender que lo automático es una máquina, no significa que lo automático sea una máquina. Entiendo. Porque en realidad pero no es automática, porque no tiene el principio de cambio. ¿Por qué? Porque evidentemente el ensamblaje de ese móvil es un ensamblaje que responde a un campo que es un campo conceptual, que no está vinculado de manera necesaria a la manera en que se ensamblan esos elementos dentro de esa estructura. Con la astrología pasa exactamente lo mismo. La astrología creció como una planta, no se construía como un móvil. Fue un proceso orgánico. Entonces, en estos momentos nosotros contemplamos un árbol gigantesco, que un día fue una semilla. Si nosotros queremos comprender lo que este árbol gigantesco ha llegado a ser, necesitamos ir a la semilla y comprender el potencial que se da en esa semilla y por qué se desarrolló como lo hizo, porque si no sabemos qué es el árbol. Bueno, pero desde ahí me parece que voy a volver al tema de la predicción y la respuesta que damos input-output, porque me parece que es importante dentro de esta dicotomía que suele haber entre la determinación y las tendencias. Y voy a dar un contexto un poco trayendo cuál es un poco más mi mirada dentro del tema de los campos de información que nombrábamos, y esto en relación a lo simbólico y a la predicción, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo que hay algo predictivo cuando uno opera desde lo lunar, y que percibo el campo de información desde el símbolo como un campo de muchas posibilidades en donde desde ahí el significado que le demos va a traer un tipo de experiencia y que ese significado solemos hacerlo desde lo lunar y desde ahí se puede predecir. Ahora, si hacemos un trabajo sobre ese campo lunar, ¿se pueden dar respuestas diferentes? Tú me dices que no. Entonces me gustaría ver cuál es, entonces, o sea, eso es lo que, es por eso, es sobre esa mirada que la astrología predictiva y dices que la astrología predice. Porque el ser humano dices que no puede dar una respuesta distinta. Porque me parece que es clave esto en la predicción. Y acá sí incluyo cosas que tienen que ver con astrología. Ahí voy a dar una respuesta que no es para nada astrológica, pero que es sí muy determinista. Pero determinista en un sentido completamente diferente al determinismo que se sostiene desde otras perspectivas, ¿vale? Cuando a Schopenhauer le dicen ¿soy libre? A priori soy libre, pero a posteriori solamente puede hacer lo que dice.